Ale, pues seguimos con Hellblade, que nada, que poca cosa, simplemente que casi morimos en el capítulo anterior y ya está, poco más que comentar, lo típico de todos los días. Lo normalito, ¿no? ¿Quién no estaba a punto de morirse diariamente? No, pues eso, pues casi morimos y esta mujer no puede ni andar. Le ha subido y todo, la cosa negra del brazo le ha subido todo y todo un poco más. O sea que guay, todo bien. Qué rico. There it is. He's gone. How could you? How could Me you? encanta, por cierto, el buen diseño que tiene el juego. Ana, no te mueras. Me encanta el buen diseño que tiene el juego porque en lugar de ponerte flechitas y no sé qué cosas, te ponen las voces. Es un recurso narrativo muy bueno porque no solo es coherente con la trama, sino que encima está justificado. No es algo así artificial como un minimapa o lo que es una flechita o lo que sea, ¿sabes? Es simplemente las voces que te dicen por ahí y ya está. Un poquito pesadito, pero en cuanto a diseño es chef kiss, o sea que perfecto. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father's in-bow made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Getting stronger. You're getting stronger. A ver, tengo una teoría y es que se ha roto nuestra espada, claro. Entonces, espérate, que va a hablar ahora la madre. Sinua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Muy bien. Ay, fíjate las montañas y todo, tío. Es un escenario precioso, ¿eh? Lo que te decía. He's already disappeared. Nothing lives here, not even you. Básicamente lo que te comentaba. De que nos han roto la espada, así que imagino que ahora nos darán la Hellblade. There he Es decir, la was, espada de Hell. the lone figure of a boy. Salt lay under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted. For the first time in years, she felt. Como que enemigos ahora mismo no, ¿verdad? Porque se pone el ambiente raro como si fueran a aparecer enemigos, pero no, gracias. No tengo espada y tal. No, gracias, no tengo espada ahora mismo. ¿Hellblade ha ganado algún premio en los Game Awards? Voy a buscarlo. Mejor diseño de audio en 2017. Ganó.
Mejor interpretación en 2017. Premio de mejor audio en 2018 por otro premio. Y el premio por el cambio en 2017. El mejor juego reivindicativo en 2017. Pues nada, perfecto. El premio ese de por el cambio nunca lo he terminado de entender. Entiendo que será reivindicativo, ¿no? Se referirá a eso. The Northmen tell of a great hero. His name was Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Muy bien, me parece. Supongo que esas runas, que son el abecedario nórdico, por cierto, esas runas significarán algo. Así que supongo que si lo traduces al español o a donde sea, significará, al inglés mejor dicho, significará algo. Yo que sé, alguna frase dirá algo así. Entiendo yo. Hay que arrastrarse por aquí o algo. Vamos a explorar esto un poquito más por si acaso, porque vamos. Me da cosa el brazo de Senua, en verdad. Parece que se está pudriendo o algo. Parece que está muriendo o alguna mierda así. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. It's a trick. It's not real. It's real. ¡Ah, mis ojos! You're deluded. What is she following? You can't even fight. It's just deception. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. Está perdiendo la cabeza Senua, básicamente. Tengo dos teorías. O bien todo esto es porque está loca Senua, oficialmente se ha vuelto loca y ha perdido la cordura. O bien eso, o bien que desde el principio está en el infierno, pero el infierno todavía no quiere demostrárselo. O sea, ya está en el Hell. Ya está en el Hell, pero el Hell no quiere decírselo todavía. Ya está torturando mentalmente, pero no se lo quiere decir para que se rinda. What's your name? Bueno, llegan tarde los subtítulos. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Geno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No. Well, I watched you, and You learned all of that from watching me? You should become a warrior. me? I'm Billy. I'm here for the warrior trials. Come on. Bring your sword. You can't put it into words. That moment,
when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day the Norsemen took him from her. So no one knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Their gods can see into your mind. They won't stop me. I can still feel it. Porque susurran todos al hablar, te lo juro, no entiendo nada. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting. Me encanta el tantito de que siempre está mirando a la cámara como mirándote a ti directamente. Me incomoda muchísimo eso. Will it be for nothings? Me incomoda muchísimo cuando se queda mirando fijamente a la pantalla como mirándote a ti a propósito. Me incomoda muchísimo. Dillion, is that you? I'll find you. I promise. No ha dicho amor mío, ¿eh? No es por nada que pida ahí amor mío por decirlo. Es la entrada al infierno ya, ¿no? Can you see him? Is he not real? Is he not? You're alone in these Entiendo que esto es Is ya that la Dillion? entrada al infierno directamente. Me gusta cómo la representan. Alive. You Que must sí, que os calléis un rato, bolsitas, anda. No tenéis ni nombre siquiera. What's he trying Que to tell ni you? siquiera tenéis diferentes actrices de doblaje. O sea, es que me encanta porque ni son tan irrelevantes lo que viene, Ya, la trama gira alrededor de ellas, obviamente, vale, de la psicosis de la protagonista, vale. Pero me refiero, lo que dicen es tan irrelevante que solo tiene una actriz de doblaje entre todas, imagínate. Sí que estaría guapo poder tener conversaciones con las voces y cada una con una personalidad, eso estaría guapo. A lo mejor no sería tan realista, ¿no? Como pretende el juego y Death tan of serio, Sigmund and pero... his brother seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. No me dejes con la intriga, me deja con la intriga. La única historia de estas que me está contando aquí que me interesa, la única, la primera que me importa lo más mínimo, y en serio me vas a decir que me dejas con la intriga. Perfecto. Pues aquí sigue. No sé, que son como espadas gigantes, ¿no? Clavadas. Estamos llegando a Elbaf de One Piece. Tengo que ponerme al día con One Piece, la verdad. Llevo ya como un puñado de meses, a lo mejor llevo desde antes del verano pasado sin leer One Piece. Tengo que ponerme hacer un maratón de todos los capítulos así. Que a lo As the mejor son she-wolf 20 capítulos licks the sweet fácilmente. honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to Qué death bien, by ¿no? Eso de Sigmund. que mata a sus propios hijos porque So son his sister débiles. hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood.
Ay, Dios, apenas quiero morirme con todas estas historias de... Ay, mi hijo era débil, mi hijo no podía mover una montaña con sus propias manos, así que lo maté. Historias de la Biblia. ¿Sabes? En plan... me hace tan feliz, tío, saber que hace 50, si hubiera nacido hace 50 años antes, estaría muerto. Porque nací 50 años después, pero nazco 50 años antes de cuando he nacido y estaría muerto, ¿no? Es increíble. Es tan divertido pensar eso. Take the sword. Take it. Come on. Take it. Take it. Don't take Hija, ¿no sabes ni coger una espada en serio? Madre mía, te lo juro. Y sale corriendo en tus huevos. It's coming from there. Right there. Look. Where's it? She started something. What's happening? Senua, imagine it. A sword that can slay gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of death will take you to new ¿No quieren los lands. 9 reinos en serio uno por uno a recuperar las piezas? Go to the shard. What's the shard? Dios, esto ya es God of War 100% aquí, reino por reino, vaya. Humildemente, vaya mierda de argumento. Humildemente, me decepciona. There's the shard. Focus. Use your El eyes. camino al infierno, que se acabó, ¿no? Ahora, ponte la espada y ya está. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. It's so strange that we go to such lengths to bury death. Something so very Es ordinary. precioso el juego, es increíble, me cago en todo. Es que no me lo puedo creer ya. It's as if we conspire to Acabo hide de ir death por los 9 reinos. because we have no answer for it. O sea, por 8, por el que hemos ido y 8 When it más, ¿no? comes, Básicamente. Pues it vaya caca, la forces verdad. Yo itself quería onto ir. our friends Pensaba que or la loved historia iría ones. directamente centrarse en el Hell. Then Pero no, comes the reckoning. parece que no. Dead in the air. You can feel dead. Why would you do this? Parece que toca meterse por todos los reinos de España. Perfecto. Pues ya está. No me gusta esto, por dónde va la cosa. No me gusta nada. Pero bueno, Take it. quién sabe, puede salir bien la cosa, quién sabe. A lo mejor hacen algo interesante con esto. Lo evolucionando de una forma que digas tú, ¡hey! No está tan mal. Lillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? I'll find him. ¿Puedo encenderlo, por favor? No puedo encenderlo. Tiene pinta de que va a ser sensación de terror, ¿no? Pues ya está, pues me da que cortamos por aquí. Me vas un momento para cortar y ya mañana más Hellblade. Vale. Adiós.